Satanás sabe más que cualquiera de nosotros, ¿o no? ¿Conoce la profecía o no? ¿Conoce todos los lenguajes o no? ¿Conoce todas las leyes o no? ¿Conoce todos los engaños de Satanás o no? Pero tiene, aunque sea poquito de amor. El que no ama a su hermano, que lo ve, que lo puede tocar, ¿cómo puede amar a Dios pensando que conoce a Dios? Si yo hablase todo el don de la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase, hasta sanase a los enfermos, pero si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Así que quisiera en esta mañana compartir con ustedes partiendo del libro de Mateo capítulo 5. Y el versículo 20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué es lo que va a impedir que muchos no entremos en el reino de los cielos? Y Jesús dice: si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos. Ahora, a nosotros se nos puede acusar fácilmente de que somos fariseos. ¿Por qué? Porque enfatizamos la ley de Dios. Porque el fariseo, ¿qué era, hermanos? El fariseo decía: yo ayuno tantos días, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y el joven rico era de la escuela de los fariseos y le dijo: ¿qué cosita más me falta todavía para que yo entre directamente al reino de los cielos? Y yo quisiera preguntar a mis hermanos: ¿quieren entrar al reino de los cielos? Pero para entrar al reino de los cielos, hermanos, nuestra justicia no tiene que ser como de los escribas y fariseos, tiene que ser una justicia mayor que esa, ni siquiera parecido a los escribas y fariseos. Ahora, yo quiero preguntarles a mis hermanos: ¿alguna vez ustedes se han enojado? Quisiéramos preguntar más bien al revés: ¿cuántos no se han enojado alguna vez? No. O sea, alguien dijo, sería la mentira más evidente, porque todos sabemos enojarnos. Pero ¿cuál es el peligro de enojarse? ¿Quieren saber? Porque el que se enoja es un asesino. ¿Y cómo así? Por favor, vayan conmigo al capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho por los antiguos, eso está escrito en la Biblia, en el Torá de Moisés: no matarás, y cualquiera que matare está expuesto al juicio. Ustedes, ninguno de ustedes son asesinos, no han matado, no es así, no han agarrado cuchillo, no han agarrado pistola, no han matado a nadie. Pero Jesús dice: ¿por dónde comienza el asesinato? ¿Por dónde comienza ese camino de ser un homicida, de ser un asesino? Dice, versículo 22: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enoje contra su hermano. Ahora otros dicen, aquí dice sin razón que se enoje, yo con razón me voy a enojar. Pero ¿cuál es la diferencia en el enojo con razón y el enojo sin razón? ¿Cuál es? Y entonces dice: estará en peligro de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro de concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno. Por tanto, si tú te has enojado en algún momento y has dicho a alguien tonto, le has dicho estúpido, hermano,
Eso está registrado en el libro del cielo. Le has dicho a la imagen de Dios, le has dicho un estúpido. Ahora, el Señor dice, si esos son los pensamientos que tienes contra tu hermano, mejor no ores. Antes de traer tu ofrenda al altar, y allí te acordarás que tu hermano está enojado contigo, deja allí esa ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, ¿dónde ocurren los mayores enojos? En la casa. Y siempre cuando estamos enojados, hermanos, el corazón se nos agita, la respiración aumenta, la presión arterial sube y la cara cambia o no cambia. Oh. Y alguien dijo, no somos culpables de la cara que tenemos, sino de la cara que ponemos cuando estamos enojados. Hermanos, ¿dónde comenzó eso? Y quisiera ir con ustedes al libro de Génesis capítulo 4. En esta mañana vamos a estudiar cómo podemos ser descendientes de Caín. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, ser hijos de Caín? Muy bien, capítulo 4. Hermanos, la palabra de Dios dice, versículo 1, y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. ¿Quién fue Caín? ¿Quién fue? El primogénito, el primer hijo de Adán. ¿Cómo nació? ¿Inocente? ¿Cómo nació? Hermanos, simpático. Cada niño es una joya, un tesoro. Y cuando los papás por primera vez vemos a nuestro hijo, cuando le envolvemos en los pañales o cuando lo tienen ahí en la cuna, es un angelito completo. Pero ¿cómo puede ese niño convertirse en un asesino? Eso es grave, eso es fatal. Ahora, nació su hermano, ¿cómo se llamaba? Abel, muy bien. Ahora, Caín, ¿qué trabajo tenía? Agricultor. Agricultor. ¿Y el agricultor qué produce? Todas las verduras. Para entonces no consumían verduras, eran puras frutas. Y el Señor le dio, hermanos, a nuestros primeros padres la escuela de la agricultura, porque en la agricultura hay que agacharse, hay que sudar, hay que hacer, pero, hermanos, en el huerto del Edén el trabajo era mucho más fácil, mucho más sencillo. Pero Dios le dijo, hermanos, trae tu ofrenda. Y para llevar la ofrenda, ¿qué se necesita? Un altar. Hermanos, Caín y Abel prepararon un altar. El altar de Caín y el altar de Abel. Ahora, hay algo que quisiera preguntarles que ustedes saben. El Señor ya había dicho no solo cómo debería ser el altar, sino qué es lo que deberían poner encima del altar. Un cordero. Pero hermanos, ¿qué pasó con Caín? Él hizo lo que quería llevar sobre el altar. Ahora, aquí vamos a entrar en algunos detalles.
El Señor para cada caso tiene una regla específica. A ver, yo quiero preguntarles, ¿a qué hora comienza el sábado? A la puesta del sol. Y en en Éxodo 16 dice, ¿cuáles son los requisitos para hacer los preparativos para el día sábado? Pero esas cosas ¿se respetan o hacemos a nuestra manera? No, eso cada quien tiene que responderse, porque yo no voy a responder por ustedes. Entonces, la licencia comienza cuando yo hago a mi manera. Preparando el altar, Caín, ¿qué trajo? A ver, las hermanas que están ahí medio mirando al suelo, ¿qué trajo Caín? Un cordero. No trajo Caín un cordero. ¿Qué trajo, hermanos? Trajo lo que la agricultura producía. Vamos a decir, frutas. De los mejores puso encima del altar. ¿Y Abel? Trajo un cordero y lo puso encima del altar, un cordero sacrificado. El Señor miró la ofrenda y dice la palabra de Dios. El Señor miró la ofrenda de Caín con desagrado y la ofrenda de Abel con agrado. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, hoy hemos venido a adorar, ¿verdad? ¿Hemos traído la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? Hermano, ¿estás en paz con todos o estás enojado con alguien? No hay ninguna cuenta pendiente con alguien, porque esa ofrenda, esa oración es una oración de Caín si usted no tiene paz con alguien en su corazón. Por eso la Biblia dice que el sol nunca debe ponerse estando enojados. Debemos arreglar ese rato mismo. Porque ese enojo, ¿qué crea, hermanos? Una plantita que así chiquitito está, ¿qué crea? Raíz. Y la Biblia dice, para que no crezca en nosotros raíz de amargura. ¿Y cómo es esa raíz de amargura? Hermanos, el enojo no disminuye, sino aumenta. Entonces, yo estoy enojado, no me vas a hablar aquí. Yo no respondo. Si me sigues provocando, me vas a conocer. Y un insulto, el otro también contesta, el otro insulta, el otro también contesta. Pero ya no son agresiones verbales nomás, sino son agresiones físicas. Ya se han trenzado en una pelea. Hermanos, hubo antes de ayer, una pelea entre dos líneas en Villa Pagador. Entre dos líneas de Trufis. Hermanos, se agarraron a pedradas y rompieron los vidrios, las parabrisas y todo. Solamente por conservar una ruta, una calle, una avenida. ¿Y después qué pasó? A uno de los choferes de la otra línea, los otros lo agarraron y le estaban llevando secuestrado. Y el muchacho, yo no sé si por la puerta o por la ventana, la cuestión es que creo que fue por la ventana, saltó, así el auto corriendo, y cayó de la cabeza. Un TEC, una fractura de cráneo. Le llevaron al hospital. Justo cuando estaba ingresando al hospital murió. Ahora esa línea están muy dolidos y están muy agresivos, diciendo que van a cobrar venganza. Hermanos, ¿está bien enojarse?
¿Está bien que nos enojemos? Cuando Caín vio que la ofrenda de Abel fue aceptado, Caín se enojó contra su hermano. Y cuando se enojó, hermanos, el Señor le dijo, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú señorearás sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, ¿a dónde le llevó a su hermano, hermanos? Al campo. Salgamos al campo. ¿Le suena algo más o menos? ¿Algo como el mensaje de la verdad presente o no? Podemos salir al campo. Hay hermanos que han salido al campo para buscar la salvación, estando en el mensaje de la verdad presente, y los hermanos por un lindero se han agarrado, hermanos. Y hay una familia que ha regresado con un hijo muerto por esas peleas y discusiones. Hermanos, cuando el espíritu del mal nos gobierna a nosotros ni siquiera sospechamos capaces de qué cosas somos. El Señor le dijo, Caín, después de que lo mató, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dijo Caín? Versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Dónde está la hermana Rosa? ¿Dónde está la hermana Patricia? ¿Dónde está? Ahora, aquí son los que están esas hermanas. Pero hay otras hermanas que no están aquí. ¿Y dónde están ellos? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Eres responsable de nuestros hermanos? ¿Somos responsables o no? Y si un hermano viene, no viene, ¿debemos quedar con los brazos cruzados o debiéramos ir a buscar a esas personas, a esos jóvenes, a esos hermanos, a aquellos que necesitan que nosotros sigamos buscándoles? Hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, el Señor dice así, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, hoy nosotros necesitamos andar en el camino del bien y no en el camino del mal. Hermanos, cuando Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, tonto, sonso. Hermanos, esas palabras deben existir en nuestro lenguaje. Estaba viendo esta semana, alguien investigó la vida de un pastor. Investigó así, policíacamente. Averiguó quién era, qué hacía, qué no hacía. Hermanos, para publicarlo públicamente de que él es así, 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 así. Hermano, ¿usted cree que es el trabajo de un cristiano eso? ¿Cómo podemos demostrar que somos hijos de Dios? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
¿Qué es lo que va a redimir una iglesia? ¿Qué es lo que va a redimir una vida? ¿Qué es lo que va a redimir un matrimonio? ¿Qué es lo que va a redimir la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros hermanos? El amor. Pero hermanos, ese amor, lo que dice Primera de Juan, a ver, vamos a ir al libro de Primera de Juan. Hay un término que está en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué cosa, hermanos? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, mirad cuál amor. Ahora, ¿cuál es ese amor, hermanos? Acá yo tengo 3 niveles de amor, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuál amor es eso? ¿Qué amor es eso? Acá yo tengo 3 definiciones de lo que es el amor. Hermanos, en el griego existe 3 niveles de amor. Esa misma palabra de amor. El amor filos. ¿Qué es ese amor filos? El amor de la familia. Usted ama a su padre, ama a su madre, ama a su hijo. Ese amor nace del corazón. ¿Qué padre no va a amar a su hijo? ¿Qué madre no va a amar? Yo he visto madres que aman, pero entrañablemente, no importa quién sea. Yo conocí a una hermana que estaba estudiando la Biblia conmigo allí en Cochabamba, pero su hijo era alcohólico. Hay semanas que se lo pasaban tomando alcohol. Y la madre sufría cuando el muchacho se iba, ya una persona mayor, a tomar alcohol. 1 semana, 2 semanas, hasta que la plata se le acabe. ¿Y cómo sufría? Y lloraba. Mi hijo que aparezca. Y una vez comenzamos el estudio. Y el hombre, hermanos, después de varias caídas, dejó de tomar alcohol. 1 semana no tomó, 2 semanas no tomó, 3 semanas no tomó, 1 mes. Ya nosotros agradeciendo a Dios que la victoria se había alcanzado. Pasó 1 mes, pasó 2 meses. Y al 3er mes el muchacho, hermano, se lo había cargado el televisor, se lo fue a vender y no volvió más, hermano. Y la madre sufría y lloraba y orábamos. Pensamos que alcanzó la victoria sobre el problema del alcohol. Pero esa madre recibió, aunque se lo haya gastado toda la plata del televisor, porque para entonces un televisor valía mucho. ¿Estaba dispuesto a perdonar o no? ¿Estaba dispuesto a recibir o no? Ese es el amor que Dios pone, pero ese es un amor filos. Porque es tu hijo, lo soportas. Porque a otra persona no lo aguantarías. Pero el otro es el amor eros. ¿Y cuál es ese amor eros? Ese es el amor que uno siente por una mujer. Hermano Guido, ¿usted ama a su esposa o no? Porque no puede decir no. Por supuesto que lo ama. Si no, no viviría 20, 30, 40 años. ¿Pero por qué lo ama? Porque ese es amor eros que une un hombre con una mujer.
Y yo no podría vivir sin mi esposa. Lo amo de corazón. Aunque ahora lo estoy diciendo públicamente, ¿no? ¿Ese es el amor del cual el Señor habla? No. El otro amor es el amor ágape. Ahora, ¿qué es ese amor ágape, hermanos? Ese es el amor que nace de Dios. Ese es el amor que ama aunque Judas sea un traicionero, aunque Pedro sea un cobarde, aunque María sea una prostituta. ¿Hay acepción de personas en el amor ágape? No hay acepción de personas. Y si ese amor existiera en esta iglesia ¿en qué se convertiría, hermanos? Antes de comérmela yo, le diría, come tú. Hermanos, yo miraría y diría, a ver, ¿por qué Sebas no vino? ¿O por qué Sergio se perdió? Si hubiera ese amor ágape, ¿cómo sería la iglesia, hermanos? ¿Habría perdón? ¿Habría paz? ¿Habría gozo? Todos seríamos completos y llenos, porque ese amor es lo que hoy nuestro hogar necesita, nuestro matrimonio necesita, nuestra familia necesita, nuestros hijos necesitan. Atiendan. Ahora, ¿de dónde viene ese amor? ¿De dónde? Primera de Juan 4:8 es cuando dice, Primera de Juan 4:7, a ver, hermanos, si esta iglesia se convierte en una iglesia así, esta iglesia va a ser una iglesia bienaventurada. Mira, escuchen, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién, hermanos? Es de Dios. Ese amor ágape, ¿de dónde viene, hermanos? De Dios. Así como el amor filos es parte de ese amor de Dios, que no es tan profundo como es el amor ágape. El amor eros también, el Señor ha colocado ese sentimiento en una mujer, en un varón. Pero el más profundo de todos, el amor más grande, desinteresado, hermanos, el amor abnegado, el amor que se consagra, el amor que se entrega, el amor que se sacrifica, ese es el amor ágape. Ese amor es nacido de Dios, porque todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es. Hermano, yo quisiera que alguien me diga, conozco al Señor. Y si conoces al Señor, tendrías que amar como el Señor ama. Y no tendrías que buscar los defectos de los demás. No tendríamos que hablar, hermanos, de los defectos de los demás. Un hermano al cual le sacaron de la iglesia, estaba viniendo en la calle, así en la acera, en la misma acera, el pastor estaba viniendo. Y él era uno de los hombres que lo sacaron de la iglesia. Y el pastor, antes de cruzarse con el hermano, ¿qué pasó? Se cruzó al frente. Y yo no tengo ese coraje, pero este hermano tiene ese coraje. Y fue detrás del pastor y le dice, oye, yo soy tu hermano, yo soy tal, ¿y por qué te has pasado al frente? ¿Qué tienes conmigo? Hermanos, el que se ha enojado con el hermano no tiene paz, no duerme en paz, no vive tranquilo. Y la Biblia dice, hermanos, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué necesita esta iglesia, apreciados hermanos?
ese amor de Dios, hermano, para amar a nuestra hermanita, para amar al otro hermano, para amar a la gordita, para amar al flaquito, para amar al que come, para amar al que no come, para aquel que habla mucho, para aquel que no habla nada. Para todos ellos nosotros necesitamos el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿A quién mandó, hermanos, para demostrar ese amor? A Jesucristo, a su único Hijo. A ese hijo le escupieron, ¿perdonó al que le escupió? A ese hijo le insultaron, ¿él perdonó al que le insultó? En la clase de jóvenes decíamos, ¿qué harías tú si te insultan y te escupen en la cara? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? El otro dice, me saco pues el saco y... La sangre me hierve cuando me insultan. La sangre me hierve. Hermanos, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Con el amor a mí me conquistó, hermano. Con ese amor, hermanos, me hizo arrodillar en el piso y llorando confesé, le dije, Señor, acepto tu voluntad, acepto tu palabra. Y Él me ha perdonado ¿cuántas veces? Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13. Ahora, aquí está el amor ágape. Y esto es lo que he visto, hermano. ¿Cómo puede un hermano que cree en la verdad presente, que entiende, hermanos, todas las profecías bíblicas, inclusive un hermano que puede definir el asunto de la divinidad, y dice, estos incautos, engañados, estos tontos que no se dan cuenta, están engañados y publicando, hermanos, un video de tal naturaleza. Quisiera leer en ese contexto, hermanos, lo que dice 1 Corintios. Dice así: si yo hablase lenguas humanas, hay un pastor que habla 8 idiomas. En cualquier idioma podría predicar. Pero si no tiene amor, por más que sepa 8 idiomas, no es nada delante de Dios. Porque es como un metal que suena, como una campana que suena. Ahora, escuchen el versículo 2. Y si tuviese el don de profecía, como he escuchado. Hermanos, yo he estado con varios hermanos, no solamente hermanos, ministerios independientes de la organización, de la reforma, de la contrarreforma, de la reforma del tal año, del otro año. Hermano, el que más conoce la Escritura muchas veces es más soberbio. Porque el que más conoce dice, yo conozco. A mí no me vas a engañar. Y a mí no tienes nada que enseñarme. Porque yo me lo sé. Hasta puedes citar libros del Espíritu de Profecía en tal página, en tal página, en tal página. ¿Y cómo mira ese hermano que conoce la profecía, el don profético, conoce los libros del Espíritu de Profecía, conoce a Daniel y Apocalipsis, y mira a un hermano evangélico? ¿Cómo le mira? Este pobre ni conoce J. Pero yo les pregunto,
Satanás sabe más que cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Conoce la profecía o no? ¿Conoce todos los lenguajes o no? ¿Conoce todas las leyes o no? ¿Conoce todos los engaños Satanás o no? Pero tiene, aunque sea poquito de amor. El que no ama a su hermano, que lo ve, que lo puede tocar, ¿cómo puede amar a Dios pensando que conoce a Dios? Si yo hablase todo el don de la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase, hasta sanase a los enfermos, pero si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y puedo repartir mi ropa también, ¿verdad? ¿Puedo traer mis donaciones aquí o no? Para que los demás lo vean. ¿Por orgullo puedo traer o no? Ahora, ¿cómo demostró Jesús de manera práctica esto? Y quisiera, para ir terminando, Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. Por favor, vayan allí conmigo. Y allí vamos a encontrar, hermanos, la historia que la Biblia presenta de manera tan hermosa y tan maravillosa. La Biblia dice así, hermanos queridos, versículo 25. Y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo quiero preguntarles, hermanos queridos, ¿este hombre guardaba los 10 mandamientos o no? ¿Sí? ¿Era legalista o no? Podríamos decir, hermanos, que era un hombre que guardaba escrupulosamente toda la ley de Dios. Y el Señor le dijo: bien, 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 todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Yo veía a mi profesor cuando estaba en el colegio, cuando calificaba mi examen, ¿no? Alguna vez me sentaba porque era mi amigo. Entonces, profesor de matemáticas, bien, 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 bien. ¿Cómo se siente cuando a alguien le califican todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? ¿Cuál es el sentimiento que hay en el corazón? 70 sobre 70. Uno puede agarrar su papel y mostrar y decir: mira mi examen, 70 sobre 70. Y si te sacaste en el examen mal, ¿cómo te vas, hermano? Humillado, fracasado. Da vergüenza mostrar el papel, hermano, el examen. ¿Cómo estaba este joven rico? $70 sobre 70. Hermanos, los 10 mandamientos están partidos en 2 tablas de piedra. ¿Estamos de acuerdo? La primera parte, ¿cuántos mandamientos tiene? 4 mandamientos. Y esos 4 mandamientos, ¿a quién está dedicado? A Dios. Amar a Dios. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora este joven dice que amaba a Dios. ¿Pero amaba con todo su corazón? No, porque la riqueza era su primer ídolo que tenía. Ahora cuando Jesús le dice: tú dices que me amas, vamos a probar el examen.
anda, vendelo todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Había guardado siquiera el primer mandamiento? No. Tenía un ídolo en su corazón. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a tu prójimo que está a tu lado? Es imposible. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios si no es amando al prójimo? Y si entre nosotros nos miramos chueco. Yo me recuerdo de Juanita y de Pedrito. Se casaron. La primera discusión, casi se dieron con el cucharón, con el palo. Y dice Juanita y Pedrito, nos pondremos de acuerdo. Yo a veces me enojo, pero no siempre me enojo. Pero no me vas a gritar, no me vas a ver. Pero yo cuando esté enojado, con la corbata chueca voy a llegar. Entonces, cuando estoy con la corbata chueca, entonces ni me contestes, ni me mires, ni me hagas nada porque estoy enojado. Y cada vez que Juanita veía al Pedrito, decía, bueno, está con la corbata chueca. Y dice, no, silencio porque está bravo. Pero la Juanita dice, cuando yo esté enojado, voy a colocar el mandil así chueco, al revés. Eso significa que cuando yo esté con el mandil chueco, así como tú con la corbata chueca, no me vas a provocar porque yo estoy al toque. Ya, se respetaron. Veía otro el mandil chueco, no le respondía, se tranquilizaba todo, así se resolvía. Pero un día, hermanos, apareció el otro con la corbata chueca y la otra con el mandil chueco. Ay, sí que se armó, hermanos, la guerra de Vietnam. ¿Cómo demostró Jesús cómo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Para ilustrar, porque el joven rico, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo el joven? ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, ¿quién es tu prójimo, hermano? ¿Podemos enojarnos con los católicos? Por lo que es católico, porque hace su coa en tu puerta y te hace humear, hermano, con todo su saumerio, con todo eso. Hermano, a lo mejor tendría muchos motivos. Pero, hermanos, el amor de Cristo es el amor que todos necesitamos para no maltratar a nuestra esposa, para no maltratar a nuestros hijos, para no maltratar al hermano. ¿Qué les parece si aquí adentro, hermanos, ni siquiera podemos saludarnos porque estamos enojados? ¿Eso es correcto delante de Dios? Y Jesús dijo, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales despojaron y hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote. El desventurado estaba en el camino tirado, sangrante, magullado, lastimado, herido. ¿Y el sacerdote qué pasó? Me gusta eso de los dibujos animados de Nesta. ¿En qué hora habré venido? Mejor me voy. Hermano, si nuestro hermano tiene necesidad, si nuestro hermano necesita simpatía, nuestro cariño, ¿cómo podemos demostrar la nariz chueca? ¿O tienen ustedes, hermanitos, la nariz chueca? A ver, mírense. ¿Está recto su nariz? Está recto. Entonces no lo pongamos nariz chueco. Ni la corbata.
ni tampoco el mandil. El sacerdote dijo, ¿para qué habré venido por aquí? ¿Qué significa, hermanos, atender a un desventurado? Dinero, tiempo, paciencia. ¿Y quién quiere dar dinero? ¿Quién quiere dar tiempo? ¿Quién quiere dar paciencia? ¿Quién quiere, hermanos, lavar heridas? Y después del sacerdote, ¿quién vino? Un levita de la tribu de Leví, los guardianes del santuario. Lo mismo se pasó de largo. Y finalmente, ¿quién vino, hermanos, en esta parábola? Un samaritano. El que había caído era un judío. Pero el samaritano, hermanos, montado en su asnito que vino, se desmontó de su asnito, se bajó, se quitó la capa y comenzó a lavar la herida, aplicarle el aceite, le acarició, le dijo, te vas a poner bien. No le dijo, miserable, debes cuidarte pues por donde andas, como has caído aquí. No le hizo la retada, como muchos de nosotros lo hacemos. Y la Biblia dice, hermanos, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y todo lo que demás gastes yo te lo devolveré cuando regrese. Ahora le pregunta al joven rico y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él no quería decir ni siquiera samaritano, y dice, el que usó de misericordia. Tanto prejuicio que tenemos, hermano, uno porque no cree en esto, el otro porque no cree en esto, el otro porque no cree, estas críticas, esas guerras, hermano, esos no son del carácter de Cristo. Hoy necesitamos, si conocemos la Escritura, más del amor de Cristo, más del perdón de Cristo. Y yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, quieren que esta congregación sea una congregación agradable, amoroso, que da ganas de venir. ¿Quieren así o no? No, ustedes no quieren. ¿No dicen amén? ¿Cómo hay que mirar ahora al frente, al lado, al costado? ¿Cómo hay que, Roger? ¿Así, con la cara de caballo? Y si tenemos cara de caballo, hermano, pidamos al Señor que nos dé el rostro de Jesucristo aquí, por su Espíritu, por su palabra. ¿Y cómo lo vamos a mirar, hermano? Ese hermano Guido que siempre anda con su cara de serio, sonríale a Charito. ¿Necesita Charito una sonrisa o no? ¿Quién nos puede dar ese buen espíritu? ¿Quién nos puede dar ese perdón, ese amor, ese trato? Esta iglesia necesita hoy más que nunca ese tipo de cariño, ese tipo de amor. ¿Cuántos dicen que eso es lo que necesitamos, hermano, en esta congregación, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida? ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy orando para que el Señor me dé más amor por ustedes. Y voy a orar para que me dé más amor por mi esposa y por mis hijos. El que me dé más amor de su espíritu, porque eso no viene de la carne, sino ¿de dónde viene? Del Señor viene. El que no tiene ese amor, pídaselo al Señor. Él les va a dar, hermanos, para que Cristo more en nuestro corazón. Y cada vez que nos mire la gente, nos vea que somos hijos de Dios y que nos parecemos a Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra.